donde se desprendían los canales que iban hasta el Valle Imperial. Y bueno, la gente que vino a trabajar en estos canales, los mexicanos que vinieron a trabajar en estos canales al principio del siglo, fueron ellos los fundadores de Mexicali. Esto está perfectamente documentado, todo lo tenemos claro. ¿Pasamos? Mexicali en 1903 prácticamente todavía no existía. Este es un informe que se hizo por Celso Vega cuando él toma el gobierno y viene para acá a Mexicali. Y esto es lo que él manda en este informe. Y pues como ven ustedes, habla apenas de unas 30 casas y unas cuantas personas que vivían en esta zona. ¿Pasamos? Este es Mexicali en 1904, es una foto muy importante, de las más antiguas que se tienen de nuestra ciudad. Y quiero hacer hincapié en que el origen de Mexicali no es aquellas ramadas de Cachanilla que pues de una manera muy coloquial se ha dicho. En el informe de 1904, en el censo, la mayor parte de las casas eran de adobe, ¿verdad? Y tenemos un censo de 177 personas, de las cuales 105 eran hombres y 72 mujeres, y entre ellos había 7 extranjeros, pero no se registra ningún chino. ¿Pasamos? Para 1911, cuando se inicia el cultivo del algodón, es cuando se inicia la entrada masiva de chinos a Mexicali. Estamos hablando de una primera entrada de 200 chinos que llegaron directamente de Cantón y que fueron los que vinieron a trabajar en la pizca del algodón y en todas las labores. Ellos empezaron por limpiar el valle, por hacerlo pues cultivable. Pasamos. En 1915, cuando llega el gobierno de Cantú, él permite que entren chinos. Les cobraban una cantidad regular de 200 a 400 dólares por cada persona, pero un año después, y él fue en cierta forma enemigo de los chinos, hizo varias disposiciones, varias leyes y reglamentaciones en contra de ellos, sobre todo aquello que le podía proporcionar recursos. Y ese mismo año, de 1916, cancela la entrada de chinos, pero estos siguieron llegando de manera ilegal y eran enviados a trabajar cuando los detenían en las obras de la rumorosa, de la construcción del camino, pues de aquí a la sierra, ¿verdad? En 1919, por órdenes de Venustiano Carranza, a nivel nacional se permite la entrada de chinos y esta va a estar pues en funciones, esta regla, esta ley, hasta 1921, cuando efectivamente el gobierno cancela la inmigración china. Pero bueno, esto no va a ser un limitante porque los grandes empresarios de la Colorado y los grandes rancheros norteamericanos hacían arreglos con los gobiernos mexicanos para que les permitieran la entrada de chinos. ¿Pasamos? Bueno, si nosotros pensamos que en 1911 empieza la siembra de algodón, la siembra masiva de la que ya se tiene registro, pues es lógico que fue entonces cuando empezaron a llegar los chinos, tal y como lo dice el señor Antonio G. en una entrevista que le hicieron. Él dice que él fue parte de esos primeros 200 chinos que llegaron, él era uno de esos, y llegaron pues a trabajar en el Valle de Mexicali en 1911, un grupo de 200 chinos. ¿Pasamos? Pásale. Vamos a pasar. Los chinos en el valle sí hicieron una gran labor. Limpiaron, abrieron canales, caminos, pero no construyeron nada permanente. Los chinos, cuando ellos vivieron aquí, eran un tipo de ramadas en donde vivían. No quedó ningún tipo de construcción. Cuando llegaron los mexicanos, los ejidatarios, no encontraron nada de construcciones, no habían hecho escuelas, no habían hecho nada, porque era una población
itinerante. Llegaban aquí y se iban a Caléxico a trabajar en el melón. De hecho, hay testimonios de que ellos fueron los que levantaron la agricultura en el Valle Imperial durante los primeros años de la existencia de estas poblaciones. Y bueno, pasamos. En 1937, con la reforma agraria, se acaba el quehacer de los chinos en el valle. A partir de ese momento, cuando las tierras se entregan a los mexicanos, la presencia china en el Valle de Mexicali ya no tiene razón de ser. La mayor parte de los chinos, desde 1930, había estado disminuyendo, pero para 1937 la mayor parte salen de Mexicali, algunos se vienen a la ciudad, pero la mayor parte salen definitivamente de nuestro territorio. ¿Pasamos? Pasan. Vamos a irnos hasta el final, porque es lo que me interesa. Bueno, pasan. Que luego aquí tenemos una estadística. Tenemos la presencia china en México de acuerdo a los censos. Y si vamos a creer a los censos, que es la máxima forma en que nosotros podemos registrar quiénes y cuántos somos, pues aquí tenemos una muy clara, un claro argumento de que la presencia china no fue la que se dice actualmente en Mexicali. Se están declarando cantidades de chinos que vivían en Mexicali de 17,000, de 20,000, de 10,000, y eso jamás ocurrió en nuestra ciudad. Igual como no fueron los fundadores, tampoco fueron las grandes cantidades. Si a nivel nacional nunca llegaron a 20,000 chinos hasta 1930, cuando fue la presencia china en Mexicali, de 1911 a 1937, no hubo a nivel nacional ni siquiera 20,000 chinos, menos los hubo a nivel local. En Baja California, estamos hablando de números de todo lo que era Baja California, 1900, 188, 1910, 532, 1921, 2806 y en 1930 no llegaban en toda Baja California los chinos a 3,000. Pasamos. Y bueno, se ha creado un mito, no sé quién ni cuándo, pero alguien empezó a decir que los chinos eran miles en Mexicali. Si nosotros nos ponemos a pensar que la chinesca era una manzana, la manzana que va de la avenida Reforma a la Juárez y del Altamirano a la Sueta, esa era la manzana de la chinesca, esa era la zona donde ellos vivían. Todo el centro tiene subterráneos, pero donde ellos vivían, y estoy hablando, por ejemplo, del directorio, por ejemplo, el directorio de 1923. Ese directorio trae los nombres de todos los mexicalenses y trae dónde vivían, en qué dirección vivían y a qué se dedicaban. En la memoria de catastro que se hizo en 1918, hay 19 chinos en Mexicali, quedan registrados 19 chinos, algunos como propietarios, otros nada más posesionados de un terreno, pero esos 19 chinos vivían en esa área de la chinesca, entre la Juárez, la mayoría, Altamirano, pero sobre todo por la Juárez, por la avenida Juárez. Y sí, algunos tenían 3 lotes, pero no era una gran cantidad de chinos. Entonces, si en 1918 hay 19 propietarios, si en 1921 se prohíbe la entrada de chinos, ¿por qué iba a haber miles de chinos en los años posteriores? Tenemos el registro de 1922 de comerciantes, donde hay
mexicanos y otro tipo de extranjeros son 57 propietarios de comercios. Este es un informe comercial. Solamente hay 15 chinos. En el directorio general podemos ver ahí las cantidades: 1,214 chinos mexicanos y apenas 125 chinos. Estamos hablando de 1923. Los giros comerciales, un documento oficial de la Canaco que registra 237 mexicanos y 127 chinos en 1928. Todos estos documentos existen, están en los archivos, cuestión de ir a buscarlos. Y en cuanto al valle, en 1918 hay 20 ranchos de norteamericanos, grandes ranchos. Hay 39 pequeños ranchos de mexicanos de 1 hectárea, de 4 hectáreas. Hay uno de 400 de Santiago Castro, es el único grande que hay del mexicano. Y solamente hay, como podemos ver ahí, 11 ranchos de chinos. Este es un informe que pidió el gobernador al presidente municipal porque se lo estaban pidiendo de México. Es un informe oficial. Tenemos otra cantidad en 1930, en la crisis del algodón. Porque eso sí, cada vez que bajaba el precio del algodón, inmediatamente los chinos se iban. Desde los empresarios a los colis, los trabajadores se iban, abandonaban esto. En el 1930, en una reunión con el gobernador José María Tapia, en donde están los dueños de las grandes empresas, de la Colorado, de la Jabonera, están todos los representantes de los trabajadores, y se hace un recuento de cuántos trabajadores chinos había, porque el problema era ese, que les daban trabajo a los chinos y no les daban a los mexicanos. Entonces se hace un recuento de cuántos chinos había. Cada representante de un campo de trabajo hacía cuántos chinos había en ese campo. Y el total, como pueden ver ustedes, en 1930 es de 118 chinos. A partir de 1937 ya no tiene razón de ser la presencia china. Entonces, ¿cómo es posible que en este momento esté esta fuerte campaña a favor de los chinos? No estamos en contra de ellos. Sabemos que colaboraron en el Valle, que colaboraron en Mexicali, que han contribuido al desarrollo, pero con la intención de que recuperen el centro histórico, se han hecho una serie de documentales, una serie de videos, muchos, que se han estado subiendo a las redes, que es la única información, desgraciadamente, con lo que la mayoría de la gente cuenta. Entonces, en esa información se habla de que son los fundadores, de que había tantos miles y miles y miles. Este trabajo que elaboré es en ese sentido, de que los mexicalenses, los bajacalifornianos, sepamos la verdad. Los chinos no fueron los fundadores, los chinos no existieron nunca, por miles. Quizá en el Valle sí. Ya don Eduardo Andrade nos decía, sacando cuentas de cuántas personas se necesitaban para el número de toneladas de algodón que se levantaban. Dice, con 3,000 chinos se levantaban 75,000 pacas. Eso nos dijo don Eduardo. Entonces, ¿por qué iba a haber 20,000? ¿Por qué iba a haber 17,000, 10,000 y menos en la ciudad? Simplemente estamos hablando de una manzana que se llama la chinesca. Y esa manzana, ¿dónde iban a vivir los chinos? Es cierto que hay subterráneos, es cierto que ahí vivieron, pero también es cierto que la mayor parte de esos subterráneos eran almacenes, como lo siguen siendo, o eran casinos. No todo eran viviendas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿Dónde vivían
creían los miles de chinos que dicen los videos. Y lo más penoso para mí es que las autoridades municipales, las autoridades educativas, la universidad no han sido capaces de detener esa mala información que la comunidad china está proporcionando. Yo lo escuché a una de las personas que representa a los chinos, a los grandes empresarios, decir en un evento público, con mucho público, que decía: Mexicali es la única ciudad del mundo fundada por chinos. Y él lo dijo ella, luego lo dijo el cónsul, lo decía la invitación para ese evento, y todo el mundo está creyendo o está escuchando que los chinos son los fundadores de Mexicali. Yo hago un llamado a las autoridades de las diferentes instituciones para que detengan esa avalancha de mentiras que va en contra de la verdad histórica de nuestra ciudad. Gracias.